Por favor. Buenos días, muy buenos días. Gracias. Estoy muy contenta de estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Es un gran placer para mí trabajar y colaborar con ellos, ya que hemos estado colaborando desde hace bastantes añitos, desde que empezó la organización con el doctor Alejandro Ávila. Y bueno, déjenme decirles que este tema es un tema muy bonito para mí. ¿Por qué? Porque vamos a discutir verdaderamente tanto las adicciones como las conductas destructivas, obviamente desde las adicciones, pero la intervención y también el enlace que hay con el suicidio. Esto es muy importante porque platicamos justamente para dónde va la plática, qué es lo que a ustedes les interesaría más ver. Y pienso que de alguna forma nosotros también estamos muy mal enterados de lo que son las adicciones. Hay veces que nosotros pensamos que estamos en un proceso importante de educación y constantemente de interacción con toda la sociedad. Y el problema aquí es que a veces no hablamos el mismo idioma. Y no hablamos el mismo idioma, ¿por qué? Porque los capacitadores muchas veces ni siquiera a veces nos ponemos de acuerdo. Yo he estado con una campaña con muchos otros colaboradores y compañeros desde hace más de 30 años, precisamente para unificar todo lo que es el criterio para poder comunicarnos entre profesionistas y entre personas que verdaderamente llevan la información a otras personas y cómo hacer una canalización. Es muy importante para nosotros que los especialistas que en un momento dado esta canalización sea con las palabras adecuadas, porque a veces no entendemos estas palabras, tenemos un glosario muy diferente. A veces efectivamente necesitamos utilizar los tecnicismos que se llevan desde la Organización Mundial de la Salud. Todas estas cosas que les estoy diciendo no nada más son para hospitales o para clínicas o para médicos especialistas, no. Es también para hablar en público. Ayer tuvimos una rueda de prensa y tuvimos los medios en un evento, y justamente esto era lo que les decíamos. Ellos pasan la información, pero a veces no la pasan correctamente, porque en estas cuestiones de hablar, sobre todo en las adicciones y en el suicidio y en las conductas destructivas, se habla de otros procesos, y por una sola letra o una palabra mal dicha, el proceso y la intervención se desvirtúa totalmente y puede ser afectado el paciente, el enfermo, y podemos tener un tratamiento equivocado al inicio de una sesión con el paciente. Entonces, pues sí, por eso mismo quedamos en que primero vamos a dar una rapidísima intervención para que ustedes conozcan, cuando veamos los términos primero de que son las adicciones. Vamos a dar un camino, una brecha, por decirlo así, para que ustedes puedan ya intervenir, y cómo lo vamos a ir relacionando justamente con el suicidio y con estas conductas autodestructivas. Y bien, ¿qué son las adicciones? Esa es la primera palabra que nosotros tendríamos que ver, ¿sí? Y considerarse justamente como una enfermedad. Todas las adicciones, no nada más el alcoholismo y el tabaquismo y cualquier otra enfermedad de esas, no, todas, absolutamente todas son adicciones. Vamos a ver la mención de cada una de estas va a ser importante en un diagnóstico de qué son las adicciones. También igual en este proceso de cómo son las adicciones, tendríamos que ver cuál es la diferencia entre droga y sustancia. Esto es importante. Muchos van a decir, pero ¿cómo no voy a saber qué es droga? ¿Cómo no voy a saber qué es una sustancia? Pues efectivamente nos hemos encontrado
profesionistas de la salud no lo saben. Y entonces dije, bueno, posiblemente todos ustedes sí lo sepan, pero vamos a tomar la definición de droga de la Organización Mundial de la Salud y que se refiere a, justamente, por ejemplo, aquí dice sustancias psicoactivas, o sea, la droga, que es lo que estamos viendo, que se refiere a sustancias psicoactivas, dice, como cualquier sustancia que al interior de un organismo viviente puede modificar su percepción, estado de ánimo, cognición, conducta o funciones motoras. Y esto incluye, ¿sí?, también entonces al tabaco, alcohol, los solventes, pero, fíjense bien, aquí hay un pero excluye las sustancias medicinales sin efectos psicoactivos. O sea, esta es una cuestión que también nos da una restricción, pero después vamos a ver más adelante el por qué también estos efectos psicoactivos es muy importante tomarlos en cuenta, por la interacción que tienen con otras sustancias y con otras drogas. Entonces, vamos a ver qué es sustancia. ¿Sí? Estamos hablando de una sustancia, bueno, vamos a ver qué es sustancia. Y sustancia es un compuesto químico que altera el estado de ánimo o comportamiento de una persona, ya sea que se fume, se esnife, se inyecta, se bebe, se inhala, se traga o en forma de píldora o de cápsula. Entonces, todo esto, estas son las sustancias. Y hablamos atrás de lo que son las sustancias. Muy bien. Ahora bien, para ver las sustancias tendríamos que hablar de las sustancias desde la antigüedad. Obviamente no nos da esta plática, esta charla, para poder nombrar a todas y cada una de las sustancias. Ustedes saben que hasta ahorita todavía hay pueblitos en los cuales llega uno a tener el estómago, me siento mal. Ahorita patroncita, no se preocupe, ahorita voy a comer. Sale, agarran una hierbita, la ponen, mastíquela. Y a ver, como masticó algo, ¿no?, que acaba de arrancar, y los virus, las bacterias, los hongos, y no sé qué tanto. No sé qué usted. La mastica uno, oh, sabe horrible. Mastíquela. Y en ese sabor, pasar saliva, justamente con la sustancia de la planta, ¿sí?, empezamos a sentir calientito, o como alivia, y el dolor del estómago se nos va. Dice uno, ¿qué planta es esta? Las plantas, desde que el hombre es hombre, ¿sí?, empezaron, claro, hubo muchos muertos por delante, ¿no?, entre probar una y otra, pero efectivamente cada una de las plantas nos han dado muchísimo al ser humano. Hay un libro que se llama Las plantas de los dioses, no sé si alguien lo conozca. Si no lo conocen, se lo recomiendo mucho. ¿Por qué? Porque este libro nos da un parámetro de todo lo que son las plantas medicinales, las plantas también tóxicas, ¿sí?, como muchas de nosotros tenemos flores y ponemos flores en nuestro consultorio, o vemos flores en donde sea, o las flores en los velorios, en las bodas, para todos son flores, pero cada flor tiene un aroma, y ese aroma es despedido por algo, y ese aroma nos produce algo, al igual que las especies. Por ejemplo, ¿quién ha usado la nuez moscada? Yo. Pero lo que no sabíamos de la nuez moscada es un sedante alucinógeno. Ay, si ya no lo puedo usar, ¿no? Entonces, no, la canelita tan rica que le hacemos al café, el café. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa? Todo eso son plantas. Y todo lo que pensamos, yo sin café, por ejemplo, en la mañana no funciona. Claro, soy cafeadicta, no, todavía adicta no, pero sí que pendiente del café. Entonces, vean ustedes cómo de alguna manera podemos ver que en este tenor,
Y esto que nos quede muy claro, precisamente para poder ver las sustancias, de dónde salen todo lo que nosotros ingerimos. Y hay una norma oficial para las sustancias, para cómo atender a las personas con adicciones. Y bueno, en esta norma se define la droga. Fíjense, aquí hay otro concepto bien interesante, que dice que es como la autoadministración esporádica o repetida de una droga o sustancia psicoactiva. Una droga es aquella que altera las funciones mentales y físicas que al ser consumida frecuentemente tiene la posibilidad de dar origen a una adicción. Esto es según la norma oficial mexicana 028, que nosotros utilizamos ya en hospitales, en clínicas, y estamos regulados. Esta norma nos dice cómo atender, por qué atender, en dónde atender y qué se debe de tener para atender a una persona con adicciones. Esta norma se sigue de ley en todos lados, pero pocos la conocen. Desgraciadamente, desafortunadamente, muy poca gente la conoce. Bien, entonces, pero para esto también se han hecho una cantidad de clasificaciones de drogas increíble, terriblemente grande. Y entonces decimos que a la clasificación científica de las drogas puede tener, dice, muchísimos problemas, tanto para el que la está viendo como para el que no sabe nada de drogas, y de pronto le sale una clasificación, ¿y esto qué es? O le dicen, vete al DSM-5, al CIE-10, ¿sí? Ahí encuentras todo de drogas, sí, pero que no lo sabe manejar, porque para eso se necesita un curso, para saber interactuar entre los dos documentos muy importantes para dar un diagnóstico. Entonces hay un curso. Pero dice, no, me agarro yo, sí, ya le busqué, ya le investigué, y creo que es así. Entonces, desde ahí empezamos con las clasificaciones. Les voy a mostrar nada más algunas de las clasificaciones rápidamente. ¿Sí? A ver, esta es la de la Organización Mundial de la Salud, que según ellos, nos dieron esta clasificación, que es la que más o menos tenemos generalizada, ¿sí? Y como pueden ver, el grupo 1 es el grupo más peligroso, ¿sí? Opio, derivados de heroína, metadona, etc. Pero en el grupo 2, que es el que sigue de este, vean cuál está el alcohol. ¿Por qué el alcohol no está hasta abajo con estos? Porque el alcohol tiene efectos terribles precisamente dentro de la clasificación en todo el mundo y interactúa con muchísimos otras sustancias y otras drogas, el alcohol. Entonces después tenemos cocaína, vitaminas derivados, grupo 4, cannabis derivados, mezcalina, tabaco, etc. ¿Sí? Aquí entran todos lo que gustan los Hare Krishna de botellas, aspirantes y demás, ¿sí? Y aquí, por ejemplo, aquí no viene la acetona, los inhalables y todo. ¿Dónde vienen? ¿Dónde vienen? ¿No están? ¿Sí? Para las chicas que ponen uñas, o para los que a veces nos ponen unas frescas, ¿no? Y todo, el estar aspirando, imaginen eso, este es un inhalable. Entonces, son de los efectos y las cosas que aquí, por ejemplo, no habían tomado en cuenta. Vamos a ver otra clasificación. Esta es otra clasificación de presiones estimulantes y perturbadoras. Aquí hay otra de LSD, cannabis, MDMA y ketamina. Esta es más actualizada, pero sin embargo hay otras. Vean, hay otras según su origen, la aplicación social, efectos y los ejemplos. Aquí hay otra, por ejemplo, clasificación de drogas para uso médico, dependencia física, dependencia psicológica y tolerancia de las drogas. También hay otro, aquí, por ejemplo,
de acuerdo a la vía de consumo, efectos a largo, corto plazo y mediano plazo, y acción del sistema nervioso central. Aquí hay otra, que es la clasificación del estatus legal según el origen, según el efecto y según el riesgo. Entonces, ¿cuál han escogido ustedes? ¿Más peligrosidad, menos peligrosidad? Escógense una, pero hay que analizar cada una de estas clasificaciones, ¿sí? Y si vemos en todo lo que tenemos nosotros de clasificaciones, de acuerdo a su opción, que es una de las más importantes que hemos estado viendo para nuestro estudio y para lo que nosotros hacemos, y ahorita, justamente con toda esta metodología para poder investigar muy bien qué está pasando en la interacción de las drogas con, por ejemplo, con el Putin, por ejemplo, con la sexualidad. A mí me interesa, por ejemplo, la acción, una acción depresora, ¿sí? En los que el alcohol y la heroína son los más representantes y son psicolépticas. Entonces, cuando yo, por ejemplo, necesito ver cuáles son estimulantes, porque, por ejemplo, si consumen alcohol, luego ahora están consumiendo también cocaína. Y las anfetaminas, ¿qué me dicen de las anfetaminas para bajar de peso? Para la vigorexia, para muchas otras cosas, y las drogas de diseño también, y las alucinógenos, ¿sí? Aquí la cannabis, la marihuana. Aquí hay una cosa con la marihuana también muy interesante. La marihuana es una droga y tiene tetrahidroxicannabinol. Este compuesto afecta peormente que el tabaco, ¿sí?, a nuestro cerebro. Nuestro cerebro tiene también cannabinoides, que es una sustancia, y son unos neurotransmisores que también nos estimulan, nos deprimen cuando tenemos una acción específica dentro de nuestro cuerpo. Se llaman drogas endógenas, ya las traemos aquí. Es como cuando hay un accidente y entonces la señora se baja para salvar a su hijo, salvar a la familia o algo, y tiene la posibilidad de arrancar una puerta. ¿De dónde salió eso? Salió de esos endógenos, esas drogas que se desplazan, la adrenalina, la noradrenalina y todas estas sustancias. Entonces eso es lo que nosotros tenemos. Pero si a eso le sumamos esto, imagínense cómo está nuestro cerebro. Tiene como un choque nervioso, un choque eléctrico, y entonces se desplazan, se desconectan las células. Y por eso muchos de los que dicen que sí, yo consumo marihuana, pero vean cómo hablan, necesitan escribir las cosas porque no tienen un recuerdo, están desconectados un poco. Si ven las características, es muy alarmante esto. Entonces, bueno, y esto es la acción. Sin embargo, por ejemplo, entonces veríamos toda la acción de cada uno de los derivados y los estimulantes, ¿sí?, dentro de las drogas de diseño. Muy bien, ahora tendríamos que retomar lo que ya vimos hasta este momento. Y bien, bueno, entonces ahora sí, ya que tenemos un parámetro, ya que vimos la clasificación, podemos decir cuáles son las adicciones, dónde están, cómo las adquirimos y por qué se dan las adicciones, que es una parte importantísima de todo este asunto. Muy bien, las drogas autorizadas, entre comillas, porque son despenalizadas, no autorizadas. A propósito lo puse así y lo dejé así porque todo el mundo habla de este término. No son autorizadas, ¿sí? No hay una penalización exacta para alguien que consume alcohol, a menos de que vaya manejando. Se supone que no debe de tomar en vía pública y no debe de agredir a una tercera persona. Pasa lo mismo que pasa con el suicidio.
Si alguien se quiere suicidar y ustedes lo tratan de impedir, ustedes pueden ser penalizados. Cualquiera de nosotros puede ser penalizado. ¿Por qué? Porque cada quien tiene el derecho de vivir o de morir como quiera. Es un derecho humano. ¿Cómo vivimos o cada quien elige qué hacer con su vida? Entonces es grave esto mismo, ¿sí? Las drogas autorizadas, no hablar de drogas autorizadas, por favor. Otra cosa, ¿cuáles son las nuevas drogas? A ver, un vínculo perdido en estas nuevas drogas, ¿qué son? Videojuegos, comida, ortorexia, ¿sí? Vigorexia, automedicación, las compras compulsivas. Yo sé que eso a nadie se le da. Nos gustan unos zapatos, nos gusta una chamarra, nos gusta una blusa. ¿A quién se nos da? ¿Han oído? Que corto el pelo, que pongo pestañas. ¿A quién se le da aquí? No, ¿verdad? No. Nosotros a ninguna. Pues bueno, eso sí se ha convertido en compras compulsivas. Y la automedicación, pues bueno, ni siquiera pensar en la automedicación. Fíjate, comadrita, que esto me funciona muy bien para bajar de peso. Así que tú tómate el tecito, tómate de la dieta. Tú come o deja de comer. Ponte o deja de aumentar. En serio, es una cuestión ya de una adicción, al igual que las cirugías plásticas. El componerte algo empieza por la punta de la nariz para levantar. Y siguen, no, pues ya aquí tengo otro huesito, pues de una vez el huesito. No, pues ya me quedó más, la ceja más levantada una que otra. Pues así los tenemos todos, ¿no? No, pero de las parejas. Y luego los párpados. Y las bolsas que traigo. Bueno, yo las traigo porque de 3 días que casi no hemos dormido, pero bueno, de alguna forma. No, ¿cómo me voy a parecer ante ustedes con esto? Pues las mujeres. Imposible, ¿no? Necesito de irme por mi botox, ¿verdad? Sí, claro, necesito. Bueno, todo esto es una adicción, se va convirtiendo en una adicción. Pero hay otra cosa importante, el estrés. Caray, el estrés, pero por supuesto que estamos así. Y no nos damos cuenta que nos empezamos a poner en una adicción. Esto, y aquí empezamos, ¿son conductas autodestructivas? Por supuesto que sí. ¿De dónde viene? Y empezamos a ver, ¿de dónde viene una conducta autodestructiva? Primero, la conciencia de hacer que, por ejemplo, el estrés crónico, que induce a cambios químicos en nuestro cerebro, que precisamente sensibilizan, causando síntomas similares a la adicción a las drogas. ¿Les suena esto? ¿Sí? Que empiezan a salirles pequeños eczemas en la parte de las colas de la rodilla, la parte de aquí, de los brazos, el cuello, a veces hay irritación en el cuello, a veces inclusive tengo como que me quiere dar con el en algún lado y me siento medio inquieta. Todo eso son síntomas del estrés. Entonces, fíjense, esta es la rutina de adicción, ¿sí? Que genera cambio de hábitos, que genera emociones de hábito, que no generan recompensa. Pero nosotros cambiamos pensando que sí nos va a generar alguna recompensa. Y estos hábitos que empezamos a cambiar justamente son los que nos llevan a una adicción. Y bueno, es de veras tan grave esto que a veces nosotros necesitamos otras cosas. Por ejemplo, esto. ¿Alguien aquí es intercesor? Yo no levanté la mano. No todos al mismo tiempo, ¿sí? Pero, ¿cómo es necesario? La sexualidad es parte de uno mismo. Pero al contrario que esto, por ejemplo, ¿sí? Que todo esto, imagínense el no tenerlo.
si somos seres sexuados, el no tener absolutamente nada de una sexualidad. Y una sexualidad no nada más es esto, una sexualidad es un vínculo afectivo, como cualquiera de ustedes, el tocarnos, el apapacharnos, el decir, amiga, te quiero, el sentir apapachado, y no necesariamente porque sean lesbianas, ¿verdad? O sea, tampoco. Yo le puedo escribir a una amiga, oye, te quiero mucho, eres bien linda conmigo, te amo. Y por eso ya soy lesbiana, ¿no? Entendamos una situación, tenemos que tener también, como comunicadores, la mente abierta, muy, muy abierta, para poder saber que justamente esta parte de la conducta autodestructiva es querernos sentir amor y no sentir la sensación de veras que tenemos que sentir como seres humanos ante el sexo. ¿Sí? Otra cosa importante es también esto. Y fíjense, esto es tener, también hay adicciones a relaciones destructivas y displacenteras. ¿Cuántos de nosotros, no, tampoco vayan a levantar la mano? A mí me gusta mucho preguntar, pero ¿cuántos tenemos esto? Y me incluyo, porque a veces ni siquiera sabemos qué es una relación destructiva. Una relación displacentera. Ya no lo sé, porque he estado justo en esta adicción. Yo necesito estar con alguien, necesito sentir algo, sentir que existo. Acuérdense, mucho en la psicología es existo en base a me identifico con. Entonces ahora esto se está despersonalizando por cuestión del celular, cuestión del Face y todo. Bueno, hay novios que tenemos el Face. ¿Quién tiene novio en Face? No digo, bueno, yo aparte de ¿quién tiene novio en Face? No es cierto, pero realmente es difícil. ¿Cuándo no han visto? ¿Qué puedo hacer en Face? Pues sí, le digo, te quiero mucho, te amo, te mando fotos, porno, si quieren, lo que sea. Pero eso yo necesito. Bueno, soy del antiguo usanza. No sé, ¿cuántos necesitan que los toquemos? Pero por supuesto que aquí sí levantamos la mano todos. ¿Ustedes no? Sí. Levanten la mano con todas las ganas del mundo, claro, por supuesto. Que necesitamos de que nos toquen, que nos apapachen. Sentir. El sentir es muy importante, pues ahora eso es una relación destructiva para los muchachos. Entonces, vean cómo empezamos a hilar esta cuestión de adicciones con este tipo de cosas. ¿Sí? Que muchas veces la incapacidad que tenemos, por ejemplo, para ver algo bien importante. Y tenemos que verlo como la enfermedad. Una enfermedad biopsicosocial, pero aquí me faltaron dos cosas importantísimas. Y no las puse porque realmente esto es más grave de lo que podamos suponer. Hemos visto que en todos los libros, en todos los cuadernos, nos ponen esto, biopsicosocial. Ahora ya le aumentaron espiritual. Yo le aumento una cosa más. Religiosidad. ¿Por qué? Podemos tener, acuérdense, para quien no lo sepa, que la espiritualidad es una cosa y la religiosidad es otra. No podemos entender una sin la otra, y tampoco podemos poner un ente ahí que no tenga religión. ¿Qué es una religión? ¿Qué pudiéramos decir que es una religión? Hay quien dice, yo creo en el dinero. Mi religión es el dinero. Perfecto, efectivamente su religión es el dinero. Muy verdadero, mi religión soy yo mismo. Yo creo en mí mismo. Entonces, en este creer en sí mismo es una creencia básica como el que yo creo en el sol, en la luna, en la tierra, en la madre tierra.
pero es una creencia espiritual, sí, pero también es una creencia de una filosofía que se convierte en una religión para cada uno de nosotros. Pero imagínense desde la adicción, para los que trabajan ahora, que son trabajadores sociales, enfermeras, psicólogos, médicos, lo que seamos, todos y cada uno de nosotros trabajamos efectivamente con lo biológico, pero tenemos que aunar estas herramientas, cada una de las herramientas que tenemos en cada una de estas situaciones, porque por ejemplo, en la enfermedad biopsicosocial, y la tratamos como enfermedad, por favor, una vez más, tengo que pedirles que traten la adicción como una enfermedad que necesita un seguimiento, necesita un diagnóstico claro, efectivo. Para poder tener este diagnóstico, entonces, nosotros vamos a ver, y esto era de lo que yo les hablaba al principio, de conocer cómo vamos a entender las adicciones y cómo las vamos a canalizar. Todos tenemos que hablar de cómo está nuestro paciente, cómo está nuestro enfermo, cómo está la persona que está adicta. Fíjense, no es adicta. Todo el mundo se toma 3 copas o agua el marido cada 8 días y le dicen, ya eres un adicto. A ver, no es un adicto. Para llegar a la adicción, tuvo que haber pasado primero, ¿por qué? Por un uso. Este uso generalmente es cuando inician el uso de algo. Puede ser un uso experimental. ¿Cuántas mamás, cuántas profesoras? Es un adicto el chamaco. Llego oliendo marihuana. Cuando hablo con el niño, le llegan y me dicen, a ver si lo arregla, doctora. ¿Cómo que a ver si lo arreglo? No, él se lo dijo, es ingobernable. Sí, es un adicto. Encarcélenlo, engránjelo. No sé, métalo en un lugar. Mándelo, donde sea. Yo pago lo que sea. ¿De veras? Y cuando hablo con el muchacho, vuelvo a repetir, resulta que él le dieron una probada de marihuana, que estaba con todos sus compañeros, llegó oliendo marihuana, obviamente, la mamá lo olió. ¿Hasta dónde se fue la mamá? Era un uso experimental del muchacho. Y el muchacho lloraba a mares y me decía, no doctora, le juro que no la probé. Me la quisieron dar, pero estaba yo ahí. Pero la mamá, ¿a dónde lo va a meter? Obviamente no. ¿A quién tuve que atender? ¿A quién creen? A la mamá. Pero porque estos son los términos entonces que no podemos dejar de hablar. Primero, entonces, tenemos el uso, abuso, dependencia y adicción. Así en ese orden. ¿Sí? Y vamos a ver el uso. ¿Qué es el uso? El uso es el consumo de una sustancia de forma eventual sin plantear un patrón. No tiene patrón, ni siquiera tampoco una necesidad física de aumentar la dosis ni nada. Pero el abuso, por ejemplo, ya es algo más serio y se consume en un periodo de 12 meses que, primero, conduce a deterioro, malestar, significativo, falla en cumplimiento de sus obligaciones, consumo en situaciones de peligro físico, problemas legales. Aquí ya empieza a tener problemas interpersonales también con la esposa, con los hijos, con los compañeros de trabajo, en fin, pero ya es un abuso. Ya toma 2 o 3. ¿Sí alcanzaron a comerlo? No, pues no le voy a realizar porque es muy bueno. Entonces, la dependencia, ¿sí? La dependencia, por ejemplo, nos implica un patrón de consumo continuo, ¿sí? Por síntomas cognitivos conductuales. Ya es una persona que no puede estar sin el alcohol, sin la droga, sin
las pastillas, se toma una para acostarse, otra para levantarse, otra para no sudar, otra para sudar de más, otra para ir al gimnasio, otra para ir a la natación, para sentirse mejor, para la presión, en fin, para todo, ¿sí? Es farmacodependiente. Y bueno, esta dependencia fisiológica ya se determina por la tolerancia y la abstinencia de cada persona. La tolerancia es la cantidad de drogas que puede tolerar y la necesidad de que necesita. Ahora sí es un pleonasmo, pero necesita más droga para poder sentir lo mismo que sintió al principio. Nunca lo logran, nunca van a sentir lo del inicio de un medicamento, de una pastilla o de una droga, jamás. Pero en esa búsqueda empieza lógicamente la abstinencia. Implican tiempo, reducen actividades y el uso a pesar de efectos adversos. ¿Cuáles son los efectos adversos? Pues lo que sigue después de dejar de consumir, el síndrome de abstinencia. Con unas cosas espantosas, y ustedes saben las reacciones, desde la cruda, porque son unas crudas terribles, ¿sí? Más el ver, por ejemplo, el tener síndromes psicóticos o cosas de esas, ¿no? Alucinaciones, en fin, muchas situaciones de ese tipo. Y la adicción, obviamente, ya las personas viven y actúan exclusivamente para la droga. Ya la droga domina totalmente su cuerpo, su mente y todo su entorno. ¿Por qué todo su entorno? Aquí sí voy a ser muy claro. Recuerden que el enfermo con alguna de estos, desde el abuso hacia abajo, también enferma a toda la familia. A veces está más enfermo la parte que está cerca del que está consumiendo que el mismo enfermo. Es muy difícil, es realmente difícil no curar a las personas, no por ellos mismos, sino por la familia. Las familias es muy importante. Y aquí tendríamos que tener también, dentro de las definiciones y los conceptos, que es la tolerancia de una droga, ¿sí? Fíjense que esto también es importante para ver las conductas destructivas de cada una de las personas. ¿Qué tolerancia ha tenido? ¿Qué tolerancia va a tener? ¿Y cómo va a ir llevando esta tolerancia a cualquier tipo de droga y infección? ¿Sí? Y inclusive, por ejemplo, los niños, ahorita con las tablets y con el celular, hay niños que no sueltan el celular, que es una adicción brutal. Y luego decimos, es ingobernable porque el celular. Y empiezan con un enojo, y empiezan con una ira, y empiezan con un deseo de golpear a alguien, y se golpean ellos, se lastiman ellos. Esa conducta autodestructiva es provocada precisamente porque ya la tolerancia de lo que les hablábamos hace rato es tan alta que necesitan estar casi las 24 horas ya con eso. Y produce, déjenme decirles, esto sí es una realidad, produce principio de esquizofrenia en niños. Los niños, ¿a qué edad tendrían que empezar a usar un celular o una tablet? ¿Alguien sabe? No sé si adolescentes. Sí, finales de primaria y secundaria. A usarla. Ahorita, en serio, sientan al bebé en la sillita para beber y le ponen su tablet. Vean en los restaurantes. Y así, pero es increíble, de veras. Yo sí me he levantado y le he dicho a la señora, ¿sabe lo que usted está desarrollando en el niño? Una esquizofrenia. Ya no quiero trabajo, por favor, quítenle la tablet. Se me quedan viendo y así como diciendo, el marciano vino y me va a succionar. No. ¿Por qué no salvar una vida de un bebé?
Y estamos viendo, si ustedes vieran que el bebé le están dando le van a dar una puñalada en el cerebro, ¿qué hacen? De menos grita uno, oiga, parece, ¿qué le pasa? ¿Y por qué no hacemos eso cuando estamos viendo a los niños muy pequeños? En el Japón hay una cantidad de suicidios brutal, y en China también, por eso. Métanse a Google y vean. Digo, ya ahora ya no les voy a poner aquí un referente, ¿no? Nada más métanse a Google y vean. ¿Y por qué? Precisamente por lo mismo. Entonces es bien importante ver todo esto, la tolerancia, y ver también entonces la relación entre las adicciones, el suicidio y las conductas destructivas. Y son los mismos aspectos: biopsicosocial, espiritual. Y aquí, ¿cuál falta? El religioso. Es una herramienta para muchos que son agnósticos, para muchos que no creen en Dios, pero es una herramienta. Si nadie creyéramos en Dios, tendríamos que tomar conciencia de que es una herramienta que nos puede ayudar a salvar una vida de una persona, o cuando menos tener una guía, ¿sí? Para que dentro de esta religiosidad, pues bueno, se dé, ¿sí? Entonces es muy importante. Me apaga, por favor, gracias. Es muy importante entonces que sepamos qué hacer con este tipo de situaciones y buscar libros. También igual, para nosotros que estamos viendo, hay que leer. Una de las cosas que les digo es que les sugiero, por favor, que se lean cuando menos 2 o 3 libros de algunas, tanto de las 4 religiones que existen en el mundo como religión, y de todas las sectas que hay ahorita, desde los Hare Krishna hasta los Tarjetos, porque aparte de todo esto, cada población que tiene una identidad parecida, que son las tribus urbanas que han ahora sí que salido de todos lados, y muchos de nosotros pertenecemos a una tribu urbana, desde las niñas bien, los dandis, las cougar. ¿Quién es cougar de aquí? ¿Nadie? ¿Saben lo que es cougar? Empezando por el maestro. ¿Sí? ¿Saben lo que es cougar? Sí. ¿No? Las cougar son personas maduras, mujeres maduras, que tienen relaciones y les gustan con los chavos. ¡Claro! ¿Por qué no? Bueno, de alguna forma, y los mantienen, porque aparte la cougar mantiene, los lleva, los apapachan, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, bueno, después de este breviario cultural, allá atrás los señores ya nada más hacían una cara como, ay, bueno, ¿de qué habla la doctora? Pero les va a tocar también a ustedes, señores preciosos, también les va a tocar. ¿Ustedes con las chicas cómo le hacen? No le pregunto a usted. A ver, ¿quién viene solo a ver el doctor? Doctor, ¿usted cómo le hace con las chavas? Saludo. Sí, ¿verdad? Entonces, fíjense, todo esto que nos causa tanta hilaridad y tanta risa, es justamente eso. También es una adicción ya vimos, a la sexualidad del sexo. ¿Sí? Porque todos conocemos a una mujer, todas. Bueno, no sé, ¿usted conoce a alguna mujer? ¿No le han avisado? No. Bueno, ya la conocerán. La anatomía y fisiología, esto es bien importante, recordar que somos entes totales, integrales. No nada más es la cabeza. Pues el cerebro es el que ordena. No, somos seres integrales, por favor. Tendríamos que ver cómo está plasmado nuestro interior, cómo estamos plasmados cada uno de nosotros, la función que tiene cada uno de nuestro cuerpo, de parte de nuestro cuerpo,
para poder integrar entonces los aspectos cerebrales importantes de estas adicciones. Porque la neurofisiología del cerebro, obviamente hay súper especialistas para esto. Pero hemos tenido que aprender de esto en cuestión de las adicciones. Porque si no entendemos que un niño no tiene TDA, ¿sí? H, S, P, R, L y todo lo que le han puesto al pobre criatura, nos han mandado, chicos, que la Miss de Kinder nos manda una carta muy bonita diciéndonos que el niño tiene TDAH. Entonces, que por favor lo remitamos al Instituto de Psiquiatría o a un psiquiatra para que lo atiendan. ¿Verdad? Perdón. ¿Sí? Dígame. No digo exageración, ¿no? Más que exageración, yo no sabía que la Miss de Kinder tuviera un posgrado en neurofisiología infantil pediátrica. Digo, si las Misses son así, que padre, ¿no? Qué bueno, nuestros hijos están atendidos ahí. Oiga, que mi hijo esté con una belleza de esas, caramba, ¿qué más que mejor? Porque me lo va a diagnosticar de pies a cabeza. Sí, claro. Entonces, esto se lo puse justamente por lo mismo. Vean, ¿a qué les puse esto? ¿Lo pueden entender? ¿Algunos sí? ¿Les ha oído? Sí, algunos sí lo entienden. Pero lo activamos en la escuela. Las maestras creen que entienden todo esto. ¿Cuánto nos ha costado a los que entendemos más o menos este tipo de situaciones? ¿Cuánto nos ha costado? Muchos años de estudio, muchos, y un rompedero de cabeza de desarrollo. Entonces, imagínense nada más alguna mesa. Por eso mismo, tenemos que hablar el mismo idioma, porque una conducta destructiva desde bebé, y por eso lo puse esto, desde niño, tiene que ver una intervención importante en esto. Muy importante. Buenos días, doctora Águila. Entonces, la neurofisiología del cerebro, entonces sería para todos nosotros importante, cuando menos, saber que esto es también parte de lo que nosotros no debiéramos de conocer, obviamente, si no tenemos la capacidad para poder intentar hacer unos 5 u 8 años de estudio, pero sí de cuando menos enterarnos de que las conductas autodestructivas y todo lo que nos lleva a un suicidio, pues está bien. Muy bien, y ya vean cómo hemos entendido muchas de las situaciones hasta ahorita, ¿sí? Ya que llevamos la relación, ¿sí? Y entonces, viendo todo esto ya, tendremos que entender también las diferencias fisiológicas, tendremos que entender que somos bien diferentes también en esto. Ya se ríe todo el mundo después de lo que hemos platicado, caray. Sí, ¿verdad? ¿A poco no? ¿Y cómo se nos olvida? ¿Cómo los parámetros los tenemos de un extremo a otro? Entonces, esto es también importante. La parte fisiológica ya lo vimos ahorita, pero la parte coloquial, la interacción que tenemos a veces de las mujeres, que a veces nos dicen, es que no tiene que ver nada con lo científico, perdón, pero sí. El que a mí me guste el saco, por ejemplo, que trae cuadritos ustedes, bellísimo su saco. ¿Sí? Sí, usted, claro. O no le gusta su saco, pero por supuesto. ¿Verdad? Está hermoso. Digo, a mí me puede gustar mucho su saco. Y siento envidia porque le gusta su saco. Y yo no lo tengo. Entonces, esto es coloquial, esto es de diario. Y esto es lo que yo tengo que tratar. Con una persona cuando me llega y me dice, es que, ¿qué cree, doctora? Si no me envidia espantosa. ¿Qué es eso? ¿Conducta? ¿Conducta? Autodestructiva. Díganlo con todas las letras, por favor. ¿Sí? A los términos hay que hablarlos y hay que decirlos con todas sus palabras. ¿Por qué les tenemos miedo a las palabras? ¿Por qué les tenemos miedo a todo lo que es
justamente este tipo de relación. Necesitamos saber que tenemos que enterarnos de hablar de lo mismo. Perdón, ¿qué me pasó? Porque generalmente, y hablando ya otra vez, regresándonos al uso y dependencia, ya sabemos cuál es el uso, ¿verdad? Ya sabemos cuál es la dependencia. Ya puedo yo hablar muy abiertamente que es mayor cuando la exposición a drogas, ya sabemos que es droga, ocurre durante infancia y adolescencia. Y en la adultez, ¿qué les decimos a los jóvenes adultos? ¿Y qué les decimos a los maridos? ¿Y qué les decimos a los señores grandes? Pues es lo mismo. Aquí lo puse en la infancia y la adolescencia porque hay que hacer conciencia de esto. De lo que les decía de las tardes de los bebés. ¿Sí? Entonces, si hacemos conciencia de todo esto, podremos ver que justamente, por ejemplo, en la clasificación de trastornos, ¿sí?, del estado de ánimo, según el DSM-4, ya es DSM-5, perdón por la recibido, pero ya es DSM-5, es el trastorno, y dice aquí trastornos de estado de ánimo inducidos por sustancias psicoactivas. Vean: intoxicación, abstinencia y las sustancias. ¿Cuál es? Independiente de ánimo, lo relacionado con sustancias, y trastornos depresivos, trastornos bipolares, ¿sí?, que son sustancias aunadas, ¿sí?, a las caracterizaciones de la enfermedad. Se convierte en dos cosas: enfermedad y trastornos. Entonces, por lo tanto, tendremos que ver muchas veces en estas daños y consecuencias el modelo. Este modelo me gusta muchísimo, de von Repenner. Ha sido ampliamente en las investigaciones, me encanta este modelo, ¿sí?, porque él ha definido muy bien los factores asociados a la conducta suicida, que es la conducta autodestructiva más grave, porque nos lleva a la muerte. Desde la ideación suicida, el pensamiento suicida, hasta ya lo que es el suicidio, ¿sí?, completado y ejecutado. Entonces, ¿cómo la interacción de sistemas dentro de la familia puede influir? ¿Sí? Y en cada persona de forma significativa. Esto está pasando mucho. Yo estoy certificada en adolescentes, y créanme, de veras, que muchas veces los adolescentes, muchas de las conductas y todo, también los padres necesitamos atender a un padre de un adolescente y enseñarle y ayudarle a entender a su adolescente, ayudarle a entender a su niño, ¿sí? El celular de alguien toca una musiquita maravillosamente linda, ¿y quién creen? ¿Qué celular creen que es? El mío. Sí, sí. Es la alarma, de que ya me lo terminamos. Entonces, bueno, en esta conducta suicida, son pajaritos y cosas relajantes. Bueno, factores, y el número uno de todo esto son factores individuales, es el desarrollo autogénico, y se encuentra la depresión. Aquí vamos a hablar también de otra cosa importantísima, que es esta: la depresión como factor de mayor riesgo en el suicidio, intención suicida en los adolescentes, y también de las adicciones, principalmente drogas, alcohol, que se asocian a la conducta suicida y la ideación suicida por algún problema X. ¿Sí? Entonces, esto es muy grave. Otra cosa es el número 2, los factores familiares, que son microsistemas y pertenecen a familias con niveles bajos de cohesión, que presentan conflictos con padre y madre, ¿sí?, y demás. Bueno, esto lo vemos, pero pues superaría, ya no es novedad, ya nos acostumbramos. ¿A qué nos acostumbramos? A las conductas autodestructivas. Entonces, primero es el uso, después el abuso,
la dependencia a esa conducta autodestructiva. Y entonces, ¿hasta dónde vamos a llevar? A la adicción. ¿Sí? Como pueden darse cuenta, todo encaja. Tiene el proceso, pero si sabemos perfectamente que hay estas etapas, podremos interactuar con un psiquiatra, podemos interactuar con el médico general, podemos interactuar con un especialista biológico, de la cual una enfermera, y todos, porque todos hablamos el mismo idioma. Es un usuario de drogas que está en estado de dependencia. No son adictos, son usuarios. ¿Usuarios de qué? De alcohol. ¿Usuarios de qué? Tabaco. ¿Usuarios de qué? Bueno, ¿usuarios de qué? Les gusta todo lo que vimos, y aún hay más, porque hay una ludopatía también. ¿Qué otra cosa les gusta? ¿Sí? Hablamos de la psicología y hablamos de muchas otras cosas. Entonces, todo esto, pero tiene un parámetro: uso, abuso, dependencia y adicción. Ojalá y de aquí nos llevemos eso, ¿sí? Muy bien entendido, para poderlo pasar, para poderlo comunicar a los demás de la salud y a mis hijos, a mis primos, a mis tíos y todo. Por favor, ya no digas adicto, no es un adicto, porque inclusive hasta el más alcoholizado que a veces vemos tirado en la calle puede que no sea un adicto, piense. Depende de cómo esté, depende de qué esté haciendo, y a lo mejor es una forma de vida porque está en calle. Muy bien. Y bueno, otro importante factor es la sexualidad. Esto, por ejemplo, porque la sexualidad también nos lleva a muchísimas cosas, a muchos que nos llevan al suicidio. Me voy a ir un poquito más rápido porque ya nada más me quedan 5 minutitos. Y la vejez, esta es otra cosa que también muy importante, que sí quise venir a hablar con ustedes de esto, porque no lo estamos tomando en cuenta. ¿Sí? De las mujeres tenemos este patrón. Bueno, tenemos este patrón de alguna manera igual, y en relación con la depresión, que es algo muy grave. La depresión en el adulto mayor está causando graves estragos para toda la familia. Y tengamos cuidado porque vamos para allá todos. Bueno, yo ya estoy en los menores, ¿no? Pero en adultos mayores, ¿no? Pero, sí, de veras, todos. O sea, yo no he visto una persona que no vaya a pasar. Bueno, si le pasa algo antes, obviamente ya no pasó, pero todos supuestamente vamos a llegar a la etapa de adultos mayores. ¡Qué felicidades, señor! Como usted, por ejemplo, maravillosa, la verdad es muy guapa. ¡Felicidades! Vean nada más, vean la otra señora, miren la señora ya está escuchando todo, ¿no? Vean esta señora preciosa, también. Usted también, vean qué guapa. Yo quiero llegar así, pero no quiero ser como se conoce la grande. ¿Verdad? Perfecto. Entonces, imagínense nada más que no es bonito llegar y venir a escuchar esto cuando ya tenemos una edad para escuchar. Pero tenemos que hacer mucho para bajar, mucho también a nuestras equidistantes, y vamos para allá. Entonces, pues con todo esto volvemos otra vez a los criterios de acción de los diagnósticos. Esto ya no se lo voy a poner porque realmente sí lo íbamos a ver un poquito, pero porque el alcohol es una de las cosas que nos están dando muchos problemas con los niños adolescentes. La depresión, obviamente, todos nos hemos sentido así. ¿Ya vieron esta película? Se las recomiendo que la vean 1000 veces con el análisis exacto de lo que está pasando, de la sensibilidad de todo eso. Y bueno, los trastornos relacionados con el trauma y el estrés, la hipervigilancia, trastornos de sueño, ¿sí? Y nos están produciendo un mayor aislamiento, muchas otras cosas, situaciones, los trastornos disociativos, el trastorno bipolar, que es también muy importante. Tengamos en cuenta que no somos todólogos. ¿Sí? Yo siempre les he dicho
así sepamos mucho de una sola cosita pequeña, necesitamos la ayuda de mucha gente. Necesitamos ayuda del médico general, necesitamos ayuda de las enfermeras, las trabajadoras sociales, necesitamos ayuda del sacerdote, necesitamos ayuda de la iglesia, ayuda de la amiga, de mi vecina, de mi perro. Ay, mi perrita que la tomo con toda pierna, pero esa ayuda necesito ayuda de un sofá. ¿A poco no? ¿Cómo nos ayuda? Sentarnos en un sofá, cerrar los ojos y decir, ay, déjenme en paz 5 minutos, por favor. Ayuda de la cama. ¿No? Y ahorita si les pusiera todas así, no sé qué playa. Sí, ¿verdad? Pero por supuesto. Bueno, entonces, esa es una conducta que necesitamos llevar, y las conductas autodestructivas se manejan, ¿sí? Entonces veamos a todos los que necesitamos ver para poder hacer en todas estas oportunidades, en todas estas ocasiones, ¿sí? Muchas de las cosas que nosotros hasta ahorita hemos visto. Y como pueden darse cuenta, las adicciones y todo lo que es las drogas y las sustancias, que ahorita ya me entienden perfectamente de lo que estoy hablando, entonces los aspectos espirituales y las creencias espirituales tienen que ver entonces mucho con este tipo de situaciones. Hay que ponerlos, tomarlos en cuenta, hacerlos, ¿sí? Divertirnos con ellos y escuchar, como Dumbo. Cuando vean la película de Dumbo, la cual se los recomiendo para que la analicen, Dumbo no hablaba, con los grandes oídos, pero la expresión es maravillosa. Vuelvan a ver Dumbo, y vuelvan a ver Rappi, y vuelvan a ver las películas de Disney con otra óptica de análisis, para que puedan entender a los niños, a los jóvenes y adolescentes. Para poder hacer esas obras de arte infantiles, tuvieron que haber de veras analizado, interiorizado, con muchísimos psiquiatras, psicólogos y médicos, y no sé si lo sabían, pero esas son basadas en un análisis totalmente experimental de psicología. Por eso tienen tanto éxito. Fíjense, la de Aladino, ¿ya la vieron? ¿Ya la vieron? Con Will Smith. Ay, está guapísimo, ¿verdad? Pero bueno, entonces esto también, redes sociales, apreciar de integrar a la familia, ¿sí? Una guía parental eficiente. Cuidado, una guía parental eficiente. Y bueno, les doy las gracias por su atención. Les dejo mi correo electrónico, ¿sí? Para cualquier cosa, con todo gusto, escríbanme, les contesto, pero sí les contesto. Entonces, y pues bueno, en la presentación, ahí está, para todos, está con los organizadores. Muchas gracias. Creo que para abrir boca fue excelente exposición, doctora, como siempre. Le pedimos a Margarita que le dé su reconocimiento, por favor. Acá soy de la foto, déjame sacar el reconocimiento porque es hermoso, aparte de todo. ¿Listo? Espero un reconocimiento para ustedes, sobre todo, para todas ustedes. Un reconocimiento para guardar el trabajo. Gracias.